Buenas tardes a todos, a todas. Nuevamente nos encontramos en este espacio para darle continuidad a este ciclo sobre el derecho a trabajar en un entorno seguro y saludable. Esta es una actividad que nos encuentra semana de por medio en esta plataforma y es organizada a través del Instituto de Estudios Judiciales de la Corte de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación Judicial Bonaerense. Les estoy dejando, en breve les dejo el enlace para que puedan acreditar su participación, como en todos los encuentros. Les comento que ya se encuentra disponible en el aula del campus virtual del instituto, un espacio donde se encuentra el video de la jornada anterior. Semana a semana vamos a ir cargando todos los encuentros para que puedan volver a verlos. Así que el primer paso importante para que puedan acceder a esto es que acrediten su asistencia en el enlace que les acabo de dejar en el chat. A lo largo del encuentro vamos a ir pegándolo nuevamente. Como siempre, está abierto el espacio para que puedan hacer preguntas, aportes, comentarios. Eso lo pueden hacer en el chat y también pueden levantar la mano virtual, así se les otorga la palabra. Y bueno, para dar comienzo, vamos a darle la palabra a Julián Villarreal, subsecretario de Salud de la Asociación Judicial Bonaerense, para luego dar espacio a Luis Campos y Julián Ortiz, que son los expositores de esta tarde. Julián. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos al segundo módulo de esta capacitación que estamos haciendo desde la Subsecretaría de Salud, pero con la colaboración enorme de la Secretaría de Capacitación, de los compañeros del CIF, de otros compañeros de la Secretaría Gremial. Y bueno, cuando hablamos en un principio, el otro día, contábamos que la Subsecretaría de Salud se crea con esta conducción, como toda una definición política de comenzar a trabajar fuerte e intentar sobre todo sistematizar los trabajos previos que han hecho las investigaciones, las encuestas que han hecho Julián y otros compañeros del CIF y también Susana Cuadro, y a partir de esa base y futuras encuestas e investigaciones, más una capacitación teórica para volcar luego en la práctica, comenzar a empoderar a los trabajadores y trabajadoras judiciales con relación al derecho a la salud. Creemos que es una cuestión que, a nuestro modesto entender, es tan importante como la cuestión salarial, todo lo que tiene que ver con el tema del derecho a la salud. En definitiva, porque lo que ganás por un lado, si vos no tenés una buena salud, te lo gastás en remedios, en tratamientos o enfermás a tu familia sin quererlo. Y para aprender y empoderar a nuestros compañeros y compañeras, darles conocimiento de la importancia que tiene esto, qué mejor que comenzar con el andamiaje jurídico que dio en el primer módulo Gastón Valente, y ahora contamos en este segundo módulo ya para empezar a volcar en la práctica estas cuestiones, para enfocarlas todas con un futuro rol preventivo, ¿no? Para, como dije el otro día, apagar el incendio, evitar, no tener que concurrir a apagar el incendio, sino que evitar que se produzcan los incendios. Y eso es el rol preventivo. Por eso este segundo módulo, que ya tiene que ver con la pregunta ¿dónde trabajamos? O sea, la salud laboral y el espacio de trabajo. Contamos hoy con ni más ni menos que la participación, la colaboración de Luis Campos y Julián Ortiz y Luis Campos. Son dos compañeros que hace años vienen trabajando dentro del Centro de Investigación y Formación de la JB, tienen una trayectoria académica extensa. Yo voy a leer casi como una síntesis, para que tengamos una idea sobre todo del bagaje de conocimiento que tienen quienes nos van a dar hoy este segundo módulo de la capacitación. Bueno, vamos a ver. Tengo que leerlo. Estoy abriendo el código acá. Luis Campos, abogado de la U, egresado en la UBA, magíster en Economía Política y doctor en Ciencias Sociales de la Flaxo, coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma e integrante del Centro del CIF y de la JB, docente en la Universidad Nacional de Lanús. Y Juliana Ortiz, profesora de enseñanza media y superior en Historia, perdón, estamos con estudio de posgrado en Ciencias Sociales, Currículum y Prácticas Escolares en Contexto, Flaxo y maestranda en Ciencias Sociales del Trabajo, UBA.
Es trabajadora del Centro de Investigación y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense, participa como docente, facilitadora e investigadora en espacios sindicales y en problemáticas de trabajo. Bueno, esto es una somera síntesis de la trayectoria tanto de Luis como de Juliana como de Luis, y esperemos que en este desarrollo que van a llevar adelante, que ayer me mandaron el prototipo de lo que estaban finiquitando, estaban trabajando, ayer hasta última hora, sé que Juliana estuvo, y seguramente Luis también, habrán estado tirando paredes para pulir los últimos detalles, y la verdad que cuando lo vi, así en crudo, ¿no? Y en una primera lectura me llamó la atención con mucho grado el nivel de la calidad del trabajo y sobre todo la meticulosidad en cuanto a los gráficos y todo lo que ellos van a ir desarrollando y explicando. Así que sin más presentación, vamos para adelante. Buenísimo, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a compartir una presentación. Les contamos que es una presentación que tiene muchos gráficos, que va a tener momentos expositivos, pero la idea es que vayamos dialogando a lo largo de estas 2 horas o hasta las 6 que tenemos como horario. Una de las, lo que queríamos reforzar, un poco lo dijo Julián recién, tiene que ver con recuperar un poco lo del encuentro anterior. No sé si todas las personas que están presentes estuvieron en el primer taller que dio Gastón Valente. Si no estuvieron, como tienen acceso a partir del link que puso Camilo al aula donde van a estar colgados los materiales, ¿no? Este es un segundo encuentro dentro de 6. Está la presentación, ¿no? Lo digo que es importante porque si bien cada uno de estos encuentros se enfoca en un tema particular, hay una unidad también en el planteo que se está haciendo y entonces hay cosas que nosotros trabajamos porque hay otra persona que trabajó otras. Que está que en esa presentación que hizo Gastón Valente la vez anterior, ustedes van a encontrar muchas referencias a la legislación sobre seguridad e higiene y sobre salud en el trabajo, ¿no? Tanto en términos históricos como en la actualidad, esas cosas que tienen que ver con la ART, por ejemplo, y reforzar 2 ideas antes de arrancar hoy, que un poco las dijo Julián, pero las vuelvo a decir, que es una que parece obvia, pero no lo es, y es, existen distintas visiones acerca de la salud laboral o de la salud en el trabajo, ¿no? Y esta formación, digamos, tiene una perspectiva que se piensa desde la prevención y que también se piensa desde la necesidad de participación de los trabajadores y trabajadoras. Así que en ese sentido, lo que vamos a trabajar hoy refuerza esta perspectiva o esta mirada sobre el problema. Pasa Luis. ¿Se ve ahí el PowerPoint? Sí, se ve perfecto. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a todas. A ver, Julián decía, la idea de este ciclo tiene que ver con ver distintas dimensiones que hacen a la salud laboral y hacen fundamentalmente a la forma que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de responder colectivamente a los desafíos que nos presenta el desgaste que nos genera el hecho de tener que trabajar diariamente en la tarea que realizamos, llevar adelante la tarea que realizamos. Un primer encuentro, como decía Juliana, tuvo más que ver con cuestiones legislativas, cuestiones normativas, herramientas normativas. La idea de hoy es tomarnos un rato para trabajar en 2 dimensiones. Una, si se quiere, una parte más teórica, un análisis más teórico, conceptual, de las relaciones que existen entre la salud laboral y el desgaste de la fuerza del trabajo en un determinado proceso de trabajo. Vuelvo con estos 3 conceptos porque vamos a estar trabajando sobre esto las 2 horas. Salud laboral, proceso de trabajo y desgaste de la fuerza de trabajo. Y un segundo momento donde la idea va a ser discutir herramientas gremiales, herramientas
de acción colectiva que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para abordar estos desafíos. Entonces, sobre estas dos cuestiones, sobre estas dos dimensiones vamos a estar trabajando este rato. Y yo les decía, vuelvo a hacer hincapié, esta idea de las relaciones entre la salud laboral, ya no la normativa, sino lo que hacemos cotidianamente en nuestro lugar de trabajo. El proceso de trabajo, la forma en la cual se organizan las tareas y puntualmente el desgaste de nuestra fuerza de trabajo. Y si hablamos del desgaste de fuerza de trabajo, y ahora sí nos empezamos a entrar en la parte más conceptual del día de hoy, la primera pregunta es, bueno, ¿qué es el desgaste de la fuerza de trabajo? Y para responder esto necesariamente tenemos que hacer un recorrido histórico. No me voy a ir muy atrás, no vamos a hacer un análisis en detalle, me basta señalar, o por lo menos me interesa que el punto de partida común sea ver que existe una relación entre el desgaste de nuestra fuerza de trabajo y el modo de producción general en el cual vivimos, que es el capitalismo. Y acá, fuera de cualquier connotación valorativa, dentro de las relaciones sociales que se desarrollan en el capitalismo, hay una determinada forma de desgaste de la fuerza de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Y esto tiene un origen histórico, y estoy haciendo una descripción, pero tiene un origen histórico donde, les pido perdón, me ahorro toda la explicación histórico-conceptual previa, pero dentro del capitalismo existen, a grandes rasgos, dos clases sociales. Una clase que son los titulares de los medios de producción y una clase social, la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras, que lo único que tenemos para vender en el mercado y por ende para satisfacer nuestras necesidades vitales es nuestra fuerza de trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras, lo único que podemos hacer para comprar la comida que necesitamos comer, comprar la ropa que necesitamos para vestirnos, sostener nuestra vivienda, nuestra educación, nuestra salud, etcétera, 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 lo único que podemos hacer es vender nuestra fuerza de trabajo en el mercado de fuerza de trabajo. Ahora bien, la relación de trabajo, es decir, esa relación que se establece entre empleadores y trabajadores, va a aparecer como un intercambio. Y como un intercambio que, en apariencia, es un equivalente entre trabajo y dinero. Los empleadores nos pagan dinero y nos compran trabajo, y los trabajadores vendemos trabajo y recibimos dinero a cambio. Y esto aparece como, en apariencia, como un intercambio de equivalentes. Es decir, el trabajo que yo entrego es equivalente al dinero que yo recibo y, al revés, el trabajo que recibe el empleador es equivalente al dinero que paga. ¿Y por qué esta idea de apariencia? Bueno, porque en realidad el intercambio no se produce entre dinero por trabajo. Lo que el empleador compra es tiempo de trabajo, no compra trabajo. El empleador nos paga consume no es tiempo de trabajo, es fuerza de trabajo. Imagínense, a mí el empleador me paga por estar 8 horas en una oficina y yo en esas 8 horas no hago nada. Eso para el empleador no implica ninguna riqueza. De hecho, me está dando plata sin nada a cambio. Por más que yo le dé mi tiempo, lo que necesita es consumir mi fuerza de trabajo, es decir, que yo esté trabajando a disposición de él. No solo que esté a disposición, sino que esté haciendo algo. Y nosotros, los trabajadores, también cobramos dinero, vendemos tiempo, pero lo que entregamos es fuerza de trabajo. No es solo nuestro tiempo, sino nuestra energía, nuestra fuerza, nuestros conocimientos. Eso es lo que entregamos. Y acá empieza una contradicción que es inherente al sistema. Asumamos que el salario permanezca igual, que no hay una modificación en materia salarial. Lo que el empleador va a tratar de hacer es que en ese tiempo que nos contrató, en ese tiempo en el cual nosotros estamos a disposición de él, le entreguemos la mayor cantidad de fuerza de trabajo posible. Porque ahí está su riqueza. Si nos pagó por 8 horas, lo que quiere es que en esas 8 horas nosotros trabajemos lo más posible. Porque si trabajamos poquito, lo que va a recibir en concreto va a ser poquito. Si trabajamos mucho,
va a recibir mucho. Y de nuestra parte, se va a dar un poco el efecto contrario. No es que no vamos a querer hacer nada, porque estar 8 horas a disposición del empleador, sino A ver, un momentito, creo que se les ha tildado la conexión trabajar a Luis. Luis, Juliana, ¿nos escuchan? Ahora sí nos fuimos. Ah, ahora los recuperamos, bien. Un problemón. Bueno, seguimos entonces. Yo, a ver, lo que les decía es, este intercambio que aparece como intercambio de dinero por tiempo de trabajo, en realidad lo que esconde es que hay una disputa por la cantidad de fuerza de trabajo que el empleador nos demanda, que el empleador busca obtener de nosotros, y la cantidad de fuerza de trabajo que los trabajadores, las trabajadoras, estamos dispuestos a entregar. Y esto es una contradicción de vuelta, que es inherente al sistema, no hay de vuelta ninguna connotación valorativa. Y de hecho, lo que va a empezar a pasar es que la intensidad y la modalidad de este intercambio, la intensidad y la modalidad, en este cuánta fuerza de trabajo entrego y cuánta fuerza de trabajo consume el empleador, va a originar un determinado tipo de desgaste de la fuerza de trabajo. No va a ser lo mismo si yo, durante esas 8 horas, trabajé a un ritmo tranquilo, holgado, con tiempos de descanso, con momentos en los cuales paré para tomar mate, con momentos en los cuales frené un rato, me tomé un café, charlé con mi compañero o con mi compañera, que si estuve las 8 horas al palo. El tipo de desgaste con el cual voy a terminar la jornada laboral, y de hecho se va a proyectar sobre la jornada extra laboral, es decir, sobre mi vida más allá del trabajo, va a ser distinto. Y de hecho, esto no solo tiene que ver con la intensidad, sino también con las distintas actividades. Y acá, ahí, lo que pueden ver son 4 imágenes. Industria petrolera, trabajo en el sector rural, trabajo en un taller textil y trabajo en una oficina judicial. Lo que va a empezar a aparecer acá son patrones diferenciales de desgaste laboral. ¿Qué significa esto de patrones diferenciales de desgaste de la fuerza de trabajo? Que no va a ser lo mismo el desgaste que tenga un trabajador de la industria petrolera que una trabajadora de una oficina judicial del Gran Buenos Aires. El tipo la forma en la cual se desgasta su fuerza de trabajo, el tipo de patologías, el tipo de afectaciones a la salud laboral que va a tener un trabajador o una trabajadora de un taller textil, va a ser muy distinto del que puede tener un trabajador o una trabajadora del sector rural. Van a estar expuestos a distintos agentes patógenos, van a estar expuestos a distintas condiciones de trabajo, a distintos procesos de trabajo que van a impactar en su salud de maneras diferenciales. Y todo esto, ¿por qué hacemos tanto hincapié en esto? Porque la disputa por las condiciones de trabajo, la disputa por la salud laboral, tiene mucho que ver con identificar dentro de esos procesos de trabajo específicos, dentro de estas actividades y dentro de nuestros sectores. Vamos a ver en un ratito que hablar del poder judicial es hablar de una homogeneidad que adentro tiene muchas heterogeneidades. No es lo mismo hablar de el proceso de trabajo en una oficina judicial de corte en el Gran Buenos Aires que en una oficina de mandamientos en alguna localidad periférica de un partido de... Juliana, Luis, los hemos perdido de nuevo.
Hola Camilo. Ahí, Acá estamos, sí. Ahí creo que no, recuperamos a Luis y ahí ahí a está Julián. Julián. Capaz Esto que va le a ser podemos un decir si desconectan la imagen que reciben ellos. Capaz que ahí harto. así no tienen. Sí, mira, les doy una ruta Tips. para que van a encontrar un icono que dice vista. Es como un Sí. cuadrado compuesto de distintos cuadrados. Si pueden, cliquen Sí. ahí. El siguiente es donde dice más opciones. Ujú. Y el siguiente que deberían clicar es el que dice desactivar video entrante. Esto va a hacer que por ahí ustedes no nos vean a nosotros, pero privilegie el ancho de banda a lo que es su audio y su sonido. Su audio y su Bien. imagen. Gracias, Camilo. Creo que ahí Bueno. vamos a estar bien. Hagamos el intento. Cruzamos los Esperemos. dedos. Bueno, volvemos entonces. A ver, yo les decía entonces que, a ver, esta idea de identificar los patrones diferenciales del desgaste de la fuerza de trabajo tiene que ver con que eso es fundamental para después pensar estrategias de acción colectiva. Ahora bien, la acción sobre las condiciones de trabajo, sobre la salud laboral, no es una acción únicamente sectorial, no es una acción que está acotada a los lugares de trabajo, que está acotada a las distintas actividades. De hecho, podemos diferenciar lo que son las acciones sectoriales de lo que son las acciones generales de la clase trabajadora. Y de vuelta, la pelea por la salud laboral, la pelea por las condiciones de trabajo, es una pelea que no arranca hace poco, es constitutiva de la organización sindical. Ahí hay algunas fotos que tienen que ver con lo que era el trabajo infantil en el siglo XIX y la lucha contra el trabajo, por la abolición del trabajo infantil, por ponerle límites a la edad mínima a partir de la cual se empezaba a trabajar, también tenía mucho que ver con cómo el proceso de trabajo en la industria a fines del siglo XIX impactaba sobre la salud de los trabajadores y las trabajadoras más pequeños. Entonces, podemos ver también cómo algunas acciones de la clase trabajadora vinculadas a la lucha por las condiciones de trabajo directamente relacionadas con la protección de nuestra salud física, psíquica, tiene que ver también con no solo lo sectorial, no solo la actividad, sino también con pensar algunas cuestiones. Las horas. Escuchamos, sí. Lucha por la jornada de las 8 horas de discusión sobre cómo hacer para que el proceso de trabajo no un desgaste que básicamente haga que únicamente vivimos para trabajar. En las discusiones que se daban a fines del siglo XIX, cuando intentábamos como clase ponerle un límite a la jornada laboral, era básicamente porque no solo queríamos vivir para trabajar, queríamos tener tiempo para descansar y tiempo para hacer lo que queremos. Tiempo para jugar, para encontrarnos con otros, para el placer. Está este día de 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para hacer lo que queramos. Era algo que, de vuelta, estaba muy presente en aquellas luchas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Porque la relación entre la jornada laboral y la jornada extralaboral, en definitiva, lo que pone en juego, lo que pone en tensión es la relación entre el trabajo y la vida. Si para lo único que somos es para trabajar, o si además tenemos derecho a tener una vida más allá del trabajo. Perdón, Luis. No está pasando la filmina. Estamos clavados en la 4. Decime en cuál debería estar, Juliana, y yo te la En las 7. En la 7 estamos. Perdonen por estos problemas técnicos, pero bueno, como se conecta y se desconecta, está complicado. Bien, ahí ya en breve vamos a estar viendo las imágenes de la 7. Bueno, básicamente, a ver, la idea era hacer un raconto histórico para ver cómo esto en realidad, cómo estas disputas y cómo esta mirada que tenemos los trabajadores y las trabajadoras sobre la salud laboral
es algo que viene desde los inicios del capitalismo y desde los inicios de la organización sindical como respuesta colectiva de los trabajadores y las trabajadoras a el impacto que tiene el trabajo asalariado, es decir, la venta de nuestra fuerza de trabajo a cambio de un dinero que de vuelta es una venta que tenemos que hacer para sobrevivir, pero que llevada al extremo también es una forma de no sobrevivir, es una forma de vivir para trabajar. La pregunta que surge acá es, bueno, ¿qué pasa cuando la fuerza de trabajo se sobreexplota de tal manera que no queda tiempo para la vida extralaboral? ¿Qué pasa cuando nos despertamos a las 4 de la mañana para ir a trabajar y volvemos a las 7, 8 de la noche totalmente quemados, totalmente liquidados, con dolores en el cuerpo, con dolores en la cabeza, con problemas para dormir? Bueno, ¿qué pasa con el resto de nuestra vida? ¿Tenemos vida más allá del trabajo? ¿No la tenemos? Y esto que puede parecer una discusión histórica, una discusión de otro momento de la historia de la humanidad, tenemos la suerte de tener algunos ejemplos muy recientes en nuestro país que nos muestran que es una discusión que sigue estando. Hace pocas semanas, en la Cámara de Diputados de la Nación, se empezaron a discutir proyectos de reducción de la jornada laboral. Básicamente en la línea de, tratando de llevar la jornada de 8 horas diarias, 48 horas semanales, a lo que la OIT a partir de la década del 30 ya planteó como deseable, que es una jornada laboral semanal máxima de 40 horas. Esto es una discusión que se dio en la comisión, ni siquiera en el recinto, pero en la discusión de comisión participaron representantes de las centrales sindicales y también participó un representante de la UIA, la Unión Industrial Argentina, que es un funcionario de Techín, que dejó algunas perlitas que nos parecía interesante compartir con ustedes para ver cómo estas discusiones que vinimos planteando muy en clave histórica, en realidad siguen teniendo una actualidad muy, muy importante en el presente y son debates que nos cruzan cotidianamente a los trabajadores y las trabajadoras, incluso ahora, en el 2023, 150 años después de aquellas peleas por las 8 horas de trabajo. Así que les voy a pedir... Ahí lo vemos. Dale, a ver esos videitos y después volvemos. Internacionales. Ahí le dicen que se escucha, vamos de nuevo. La pregunta es si realmente entendemos que hay que limitarlo de nuevo, porque es como si uno dijera, yo peleé por esto y lo conseguí, pero una vez que lo conseguí sigo peleando. Y así no terminan más las guerras. Fíjense si empezamos a debatir de nuevo los límites internacionales. Pasa, ¿eh? Está pasando en algún lugar de Europa. Probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, que hacerlo mucho mejor, que generar un mejor clima en el lugar de trabajo. Y esto no necesariamente se logra limitando la jornada, por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Están con el mix. Ahí mejor. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, sí. Bien. Yo les traslado a ustedes la pregunta que hace el representante de la UIA. ¿Para qué querrían reducir la jornada de trabajo? ¿Se les ocurre algo interesante para hacer si tuvieran más tiempo, si pudieran, en el caso de los judiciales, respetar las 6 horas de trabajo? ¿Tendrían algo interesante para hacer? Esa es la discusión y el argumento que están planteando los empleadores. Y es un argumento que, de vuelta,
va de la mano, lo dice indirectamente, pero un argumento es ese. Bueno, ¿para qué? Bueno, sí, tendríamos muchas razones personales para hacer otras cosas. Pero además, fíjense que dice, bueno, si reducimos la jornada de trabajo, los vamos a tener que hacer trabajar más. Van a tener que trabajar más intensamente. Van a tener que trabajar más rápido. Van a desaparecer los famosos tiempos muertos. Esta idea de los tiempos de descanso que tenemos los trabajadores, las trabajadoras, durante la jornada laboral. Y la pregunta es, bueno, pero ¿necesitan los empleadores reducir, o por lo menos hace falta que se reduzca la jornada de trabajo para que nos hagan trabajar más? ¿O en realidad lo que tratan de hacer los empleadores es siempre hacernos trabajar más? Y voy a poner algún ejemplo más de tipo personal. Cuando yo trabajaba en el Poder Judicial, en La Matanza, en un laboral, a fines de los años 90, había momentos que eran muy intensos, momentos en los cuales no parábamos, pero había momentos en los cuales teníamos un rato para tomar un mate. Teníamos un rato para ponernos a charlar de lo que estaba pasando a nivel gremial, pero también de lo que nos pasaba a cada uno, a cada una en su vida personal. Y después se llenaba la mesa de entrada de gente y volvíamos a estar corriendo, buscando expedientes. Y existían esos momentos de descanso. Hace poco, en algunos encuentros con compañeros y compañeras que hoy están trabajando en el foro laboral, lo que te dicen es, no, ahora no paramos. Estamos desde que entramos hasta que salimos corriendo de un lado a otro. Y ahí no hubo una reducción de la jornada laboral. De hecho, más bien lo que hubo en los últimos años, las últimas décadas, es un proceso de extensión de hecho de la jornada laboral en el Poder Judicial. Y esto lo podemos ver en muchas otras actividades. Los empleadores, no es que es una consecuencia de reducir la jornada laboral que se va a aumentar la intensificación del uso del consumo de la fuerza de trabajo, sino que más bien todo lo contrario. Los empleadores siempre van a intentar intensificar, llevar al máximo esa intensificación en el consumo de esa fuerza de trabajo, porque ahí está su ganancia. Así que, estos argumentos que son, que hasta pueden resultar graciosos de parte del representante de la UIA, en realidad lo que nos muestran es que es una discusión actual y que es una discusión que no termina nunca. También el representante de la UIA decía, bueno, pero ya conquistaron las 8 horas, que ahora van a poner 6, y después 5, y después 4. ¿Cuándo termina ese proceso? Y lo cierto es que ese proceso no termina nunca. Porque no termina nunca tampoco del otro lado. Las estrategias patronales para extender la jornada laboral son múltiples y se van implementando todo el tiempo. De hecho, recién, por ejemplo, en el chat, una compañera hablaba de la digitalización y la intensificación de los ritmos y el desdibujamiento de la jornada, lo decía Mariela Gómez. A ver, la intensificación de los ritmos y la extensión de hecho de la jornada viene a partir de cambios tecnológicos. Y podríamos seguir incorporando múltiples ejemplos de cómo en realidad los empleadores también avanzan sobre los tiempos de trabajo. Porque en definitiva lo que está en discusión acá, y con esto voy a ir cerrando esta primera parte, es una discusión sobre la distribución de los incrementos de productividad. Y no les veo las caras, pero seguramente deben estar poniendo qué tiene que ver el incremento con la productividad, la lucha por distribuir los incrementos de la productividad con la jornada y con la salud laboral. Y efectivamente, en los últimos años, lo que ha habido en los últimos años, estoy hablando de un proceso histórico, de décadas, lo que ha habido es un incremento muy importante de la productividad laboral. La productividad laboral entendida por la cantidad de trabajo que podemos hacer dada un determinado desarrollo tecnológico. Cuando el expediente había que coserlo, y tendrán compañeros, compañeras todavía que les podrán explicar y podrán recordar las épocas en las cuales los expedientes se cosían, la cantidad de expedientes que un trabajador o una trabajadora podía
resolver en un día era una. Hoy, con el expediente electrónico, la cantidad de expedientes que uno puede resolver en un día es muchísimo mayor. Con lo cual, la consecuencia lógica sería que tendríamos que estar trabajando más tranquilos. No es que un aumento tan sideral de causas. Ha habido un aumento de causas, pero también ha habido un aumento de dependencias, un aumento de trabajadores. Ahora, lo cierto es que ese aumento brutal de la productividad no se tradujo en mejores condiciones de trabajo, no se tradujo en mejoras en términos de impacto en la salud, el impacto en los tiempos de trabajo, sino que más bien todo lo contrario. Estamos trabajando peor, estamos trabajando de manera más intensa, estamos terminando más agotados, y eso tiene que ver con el hecho de que esos incrementos de la productividad se fueron concentrando en el sector que es el titular de los medios de producción. No se distribuyeron hacia los trabajadores. Y quería terminar, si podemos volver con la filmina anterior. Sí, estamos medio desfasados de filminas. Con una filmina, ahora, de última se las cuento, porque es una frase de un texto hermoso que se escribió hace casi 100 años, que lo escribió un economista inglés muy conocido, se llama John Maynard Keynes. Keynes decía hace casi 100 años que la humanidad, que él no lo iba a ver, pero que sus nietos, este texto se llama Las posibilidades económicas de nuestros nietos, que sus nietos iban a usufructuar los beneficios de los incrementos de productividad que se iban a desarrollar a lo largo de todo el siglo. ¿Y en qué se iba a ver eso? Bueno, en que iba a ser tanto más productivo el trabajo de las personas en 100 años, que no iba a ser necesario trabajar tanto. Ahora, no estoy hablando, Keynes no es un teórico de la Unión Soviética, es uno de los fundadores del Fondo Monetario Internacional, para que se me dé. Pero él decía en 1930 que los aumentos de productividad a lo largo de 100 años iban a generar que en el 2030, es decir, el aumento de sus nietos, con jornadas semanales de 15 horas, 3 horas diarias, lo dice expresamente, iba a ser suficiente. Lo que no vio Keynes es que a lo largo de esos 100 años, esos aumentos de productividad se fueron concentrando en muy pocas manos. ¿Y qué? Los trabajadores y las trabajadoras íbamos a estar trabajando cada vez más intensamente, y que esto, que obviamente Keynes no se dedicaba a eso, esto va a tener un patrón diferencial de desgaste de nuestra fuerza de trabajo, que ahora nosotros vamos a trabajar un poquito sobre qué pasa esto en el ámbito judicial y qué respuestas podemos tener los judiciales y las judicialas para este tipo de situación. Pero en definitiva, y en términos del contexto general y de lo que impacta en el conjunto de la clase, ese proceso de relación entre desgaste de la fuerza de trabajo, proceso de trabajo, salud laboral y disputa por el aumento de la productividad, es un poco el marco general donde después vamos a tener que pensar la acción colectiva, después se tiene que pensar la acción colectiva, tanto de un lugar de trabajo, una dependencia, el sector, la actividad, o incluso del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Así que bueno, ahora terminamos con esta parte más conceptual, más general, le paso la posta a Juliana y en todo caso después seguimos. Vamos a ir medio corriendo, porque ¿por qué pensar esto, no? Los procesos de salud de enfermedades de una mirada que ponga énfasis en el proceso de trabajo. Varias de las razones las estuvo diciendo Luis ahora, y volvemos a resaltar esto, ¿no? Que es importante entender que los procesos de salud de enfermedad están vinculados con las tareas que hacemos en nuestro trabajo y con las condiciones en las que los llevamos adelante. ¿Cuánto trabajo hacemos? ¿En qué condiciones se edilicia? ¿Bajo qué tipo de presiones? Por otro lado, las acciones de los empleadores y de todo el sistema de riesgos del trabajo, como decíamos al principio, están direccionados como a ocultar, a poner en duda, a desdibujar esa relación, digamos, de consumo productivo de fuerza de trabajo, que es lo que poníamos el énfasis cuando pensamos en términos de desgaste de nuestro cuerpo, de nuestra mente, al llevar adelante esas tareas.
la formación, la identificación, el relevamiento, hacer información propia desde los trabajadores, producir una política propia, son elementos importantes para construir una estrategia que nos ayude a generar políticas de prevención y a mejorar nuestras condiciones de trabajo y de vida. Entonces acá viene algo que vienen diciendo mucho en el chat, que es, bueno, esto, ¿no? Cómo cambia a lo largo del tiempo, o sea, porque el proceso de trabajo es un proceso histórico, ¿no? Y entonces a partir de la crisis de la década del 70, empiezan a desarrollarse a nivel mundial las tecnologías de la información y la comunicación que inciden en la forma nuestra de vivir, desde tener el celular en la mano a las 24 horas, y también en la forma de trabajar, ¿no? Y eso tiene mucha influencia. Parte de la bibliografía que tenemos en el encuentro de hoy es un estudio que se hizo en la época de pandemia, cuando empezó a generalizarse esto del teletrabajo, el trabajo remoto, y bueno, cuáles eran los primeros efectos que aparecían en relación a la carga de trabajo, a la carga mental, a la carga física, o sea, cómo se dan los padecimientos en relación a esos cambios o esas transformaciones en la forma de trabajar. Entonces, bueno, aparece esta flexibilización donde en muchos lugares, y acá lo miro a Luis para que vayamos dialogando, lo tengo enfrente, la flexibilizar implica romper una estructura de la relación laboral. Una estructura que tiene que ver con horarios, que tiene que ver con días, que tiene que ver con realizar un determinado trabajo, una determinada tarea que históricamente estaba dentro de las categorías laborales, y esa categoría que yo tenía cuando trabajaba se correspondía supuestamente con mi función, y eso está expresado en un montón de convenios colectivos. Bueno, esto empieza a flexibilizarse, a estirarse como no me acuerdo cómo se llama, Los Increíbles, ¿no? Hay una mujer que es la mujer goma, empieza a estirarse y el problema de eso es que los límites también empiezan a ser más difusos, ¿no? Entonces se mezcla todo, y eso lo vivimos muy bien con la pandemia, se mezclan los tiempos de todas las cosas. Parece que estamos haciendo una cosa y en realidad estamos haciendo muchas cosas a la vez, y eso tiene un impacto en la salud bastante claro. Y la digitalización, los procesos de digitalización, los procesos tecnológicos colaboran en esa aceleración porque permiten acortar los tiempos en los que se hacen las cosas. Entonces se acortan los tiempos y al mismo tiempo se aceleran y generan una mayor carga de trabajo, ¿no? Y a eso se suma una confusión total entre el tiempo de trabajo y el tiempo extralaboral. O sea, todo es tiempo y todo es utilizable, y de hecho esto fue una discusión que apareció muy fuerte con los intentos de regular el teletrabajo y ver cómo a veces el trabajo nos permea. Alguien decía, Scaleni decía, bueno, el ingreso de escritos 24/7, y algunos de ustedes tal vez tengan el celular abierto y ¿por qué no les puede entrar algún mensaje de trabajo mientras estamos teniendo este encuentro que no tiene que ver necesariamente con la relación laboral con el empleador? Entonces, si el expediente digital, ¿no?, posibilita resolver más cosas, ¿no?, o en un tiempo menor, hacer una mayor cantidad de trabajo, entonces tal vez tiene que aumentar nuestro tiempo de descanso, o tienen que aumentar nuestras pausas. Eso es lo que somos parte de ese movimiento. Por lo tanto, tenemos que mirarlo, discutirlo entre nosotros, ponerlo en cuestión, porque otra de las cosas importantes que venimos viendo hoy y que también se trabajó en el encuentro pasado es que la norma no es algo dado, ninguna legislación es algo dada, sino que es producto de una relación de fuerzas, de una lucha y también de un aprendizaje social, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos cambiando y vamos desarrollando estos nuevos límites, digamos, desde nuestra perspectiva, que nos ayuden a vivir en mejores condiciones. Entonces ahora vamos a proponerles un ejercicio que tiene que ver con
ir pensando en el proceso de trabajo, en el Poder Judicial. La primera pregunta de la que vamos a partir es, ¿sobre qué trabajamos? ¿Cuál es? No quiero ir ahí. ¿Sobre qué trabajamos? ¿Cuál es nuestro objeto de trabajo? Y acá se abre chat, se abre micrófono, y es importante que lo pensemos todos, no el Poder Judicial en abstracto. Cada uno de ustedes, cada una de las personas que está hoy en este taller, alguno tal vez trabaja en un juzgado, alguno otra vez trabaja en una defensoría, algunos trabajan en, ya sé que hay gente que trabaja en la Dirección de Sanidad. ¿Cuál es el objeto de nuestro trabajo? Una población sufriendo. ¿Puedo preguntar, Agustina, a qué población te referís? Conflictos familiares, conflicto social. Ya está abierta la opción para quien quiera pueda abrir su micrófono. Así Gracias, que Camila. además del chat está abierto eso. El conflicto, dice Carlos. Hola, Carlos Manso. Te saludamos desde acá. Carlos, hace muchos años dirigente de la JBEX, trabajador judicial, que desarrolló muchos materiales sobre violencia laboral. Personas con algún conflicto, dice José Luis. Personas con necesidad de solución de conflictos familiares. Analía, levantaste la mano. Avanti. Sí, me resulta más fácil hablar, buenas tardes, que empezar a tratar de explicar por el chat. Yo trabajo en un juzgado de garantías y en realidad me parece que el objeto de transformación de nuestro trabajo específico es, por un lado, poder dar alguna reparación muchas veces a las víctimas de un delito, ya sea de carácter patrimonial o no patrimonial, y por el otro lado, también poder garantizar que esas personas que están imputadas, que están detenidas, tengan un proceso justo y fundamentalmente las que están detenidas, tratar de mejorar de alguna manera con nuestra intervención esas condiciones de detención que sabemos que hoy en la provincia de Buenos Aires distan muchísimo de ser de seguir los paradigmas del respeto de los derechos humanos con hacinamiento y malas condiciones tanto en comisarías como en unidades penales. Bien, perfecto. Sí, un poco estamos aproximándonos, que a veces es difícil porque si estuviéramos en una manufactura sería más fácil decir, bueno, entran materias primas, sale un pan, ¿no? Y acá, ¿qué entra y qué sale? Ustedes dicen conflicto social, dicen problemas sociales, ¿qué sale? Agustina levantó. Bien, Agustina, perdón, nos estamos avisando. Agustina, dale. No, quería contestarle a Luis, me preguntó sobre esto de a qué me refería. Yo creo que nosotros como judiciales, en todos nuestros aspectos, bueno, no exactamente en la Delegación de Sanidad, pero más en los fueros penal, civil, bueno, penal y familia sobre todo, se trabaja con una sociedad completamente con muchos conflictos, ¿no? Con esa sociedad que más sufre y toda esa gente con tanta problemática es la que recurre a nosotros con una intención de resolver ese problema que la mayoría, que muchas veces, no sé si la mayoría, pero muchas veces no tenemos posibilidad de resolver. Y eso también genera un montón de cosas dentro de los trabajadores y dentro de la gente que recurre a nosotros. Hola, Agus. Te voy a, quedarte con el micrófono abierto porque me interesa hacerte alguna pregunta y que me respondas Sí. ahora. Dale. Porque, a ver, todo el planteo, o sea, todos vienen contestando esta idea de, bueno, trabajamos con el conflicto, y conflicto como un producto sobre el cual los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial, en términos generales, intervienen. Pero pensando en tu lugar de trabajo, Sí. en lo que vos haces cotidianamente, ¿qué Sí. objeto transformás con tu trabajo?
¿sobre qué trabajas? Vos, no el Poder Judicial. Vos, no, ¿en qué dependencia trabajás? Yo como administrativa de sanidad poco transformo, pero te puedo decir que la delegación de sanidad en general, que es mucho más amplio que el trabajo, la tarea concreta que yo hago, el objeto de cambio es, o sea, lo que yo pensaría es justamente el recibir a todos los trabajadores judiciales con esos grados de frustración o consecuencias dejadas por el laburo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, como ser el lugar de recepción de toda esa problemática o esa frustración o ese nivel de violencia, como contaba recién Juliana, con el que trabajan los judiciales, tanto por la estructura interna como por la situación externa, digamos, con la que se trabaja, digamos, con las problemáticas sociales. Genial, gracias. Y nos interesaba que saliera esto, porque muchas veces pensamos al Poder Judicial como una cosa homogénea. Y no pensamos que adentro del Poder Judicial hay especificidades, tareas, tipos de trabajo que son muy importantes y que no necesariamente tienen que ver directamente con ese conflicto social en el cual la institución Poder Judicial interviene. Pero hay muchos compañeros, compañeras, no sé si habrá algún compañero de mantenimiento o intendencia, o de informática, que se enfrenta a un objeto que no es necesariamente ese conflicto de manera directa. Después sí, de manera indirecta, eso va a aparecer. Pero cuando al momento de pensar estrategias de acción, estrategias de organización, tener en cuenta estas heterogeneidades es muy importante para poder dar una respuesta que, de vuelta, que no tenga que ver solo con la cuestión general institucional del Poder Judicial, sino con la especificidad de cada sector, de cada lugar de trabajo, que, de vuelta, Analía hablaba de fuero penal, otro compañero hablaba de fuero laboral. Bueno, a ver, cada sector, cada dependencia, cada área del Poder Judicial tiene su especificidad y eso es importante tenerlo presente. Y aparte en este ejercicio nos estamos pensando a nosotros mismos como trabajadores. Estamos pensando en nuestra salud laboral. Entonces, por eso es importante poner el foco. Obviamente surge acá un montón porque muchas personas eligen trabajar en un poder del Estado. Ahora doy la palabra que estaba Julián y también estaba otra compañera que ahora no le veo la mano levantada, creo que se llama Virginia, ¿puede ser? Bueno, o sea, tiene que ver con qué compromiso cada uno está realizando ese trabajo, como su misión sería, ¿no? Su compromiso con la administración de justicia o con la resolución de conflictos en la sociedad. Pero estamos pensando como trabajadores. Estamos pensando a cada uno en su tarea, en su función dentro de este gran armatoste que es el Poder Judicial. Viviana y después Julián. Viviana. Bueno, Julián. Vamos a tener muy poquita tolerancia de micrófonos porque nos corre el tiempo. Julián. Marco genérico, creo que trabajamos en el Poder Judicial para, obviamente, sustraer todos los problemas que se generan en la vida humana en cuanto a la disputa o conflictos de todo tipo, laborales, penales, comerciales, de dominio. Y también trabajamos para que se garanticen derechos constitucionales. Ese es el marco teórico ideal. En la práctica podemos discutir mucho hasta dónde nuestro trabajo tiene éxito, ¿no? Respecto a este tema, con las cosas que pasan en la vida. Desde el punto de vista propio, particular, de mi trabajo, ¿no? En la Defensoría, es desde hace muchos años intentar garantizar derechos en los barrios de la ciudad, de Mar del Plata, a través de presentaciones de la Defensoría, pero que repercutan directamente en la vida cotidiana. Desde una presentación para un semáforo en la puerta de una escuela, hasta un cartel pórtico o un reductor de velocidad en una ruta para que los que vienen por la ruta no atropellen a la gente en la ciudad, hasta cuestiones de seguridad para que la policía haga corredores seguros para que
no le roben el teléfono a los chicos cuando salen de la escuela, las mochilas. Ese tipo de trabajo hacemos, intentás garantizar con el trabajo sacando el Poder Judicial, digamos, o la Defensoría, de adentro del circuito típico de lo que es el expediente, el despacho, la indagatoria, el juicio oral o la audiencia de excarcelación, tratar de sacarlo de eso para llevar a la vida concreta de los vecinos un mejor vivir. A veces se logra, a veces no, porque está totalmente cruzado con la gestión municipal a la cual uno le pide las soluciones concretas en la vida en el barrio, ¿no? Según la impronta que tenga, es como nos va. Gracias. Bien, gracias a vos. Acá Pablo Pucci, por el chat, él está en el área de mantenimiento. No sé si todos lo leen en voz alta, porque sé que quienes están en celular a veces les cuesta leer. Dice, el área en el que trabajo es mantenimiento y el objeto de trabajo es fomentar un ambiente sano de trabajo sin violencia laboral. ¿Por qué es una responsabilidad de mantenimiento procurar la sin violencia laboral? ¿Cómo lo vinculás como parte de tu tarea, Pablo? Hola, buenas tardes, Hola. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perdón, que se me corta cada rato internet. No, básicamente, como para resumirlo y no ser tan extenso, en 2019, cuando ingreso al Poder Judicial, ya había un ambiente bastante tóxico. De hecho, muchos de los compañeros que querían acceder a la sindicalización, por ejemplo, recibían todo tipo de represalias y una persecución bastante encubierta, donde ya no se trataba en realidad de un jefe violento, sino que eran grupos que son violentos, como en alguna parte del libro los clasifica el compañero Carlos Manso, por ejemplo, ¿no? Como para dar una referencia. Y bueno, hasta empezar en 2019, donde a los 2 meses antes de cumplir el periodo de prueba accedo a afiliarme al sindicato, y a partir de ahí, bueno, durante 2 años fácil, una embestida, al menos yo era apartado de las principales responsabilidades de trabajo, me dejaban solo, después distintos indicadores donde, se me ninguneaba, y sumado a lo que, es el maltrato verbal, ¿no? Después para esto el sindicato tomó cartas en el asunto, inició actuaciones administrativas en paritarias contra este jefe, y digamos, hoy la relación que tenemos es, en 7 somos 4 afiliados y 3 que hoy, por así decirlo, son el grupo que es grupo de choque del jefe, ¿no? Entonces, como para que se den ustedes la magnitud de lo que se vive acá adentro. Entonces, bien. No sé si alguna pregunta más querés hacerme respecto a esto. Gracias por compartirlo. Sí, obviamente a medida que abrimos el micrófono y cada uno se anima a compartir cosas, se complejiza, ¿no? El problema, la cantidad de variables que hay para intervenir sobre lo que van diciendo, y es, por lo menos en el caso que trae el compañero, son las condiciones de trabajo las que obligan, parece esto, que hasta tu trabajo es evitar algo que tiene que ver con cómo se expresan las relaciones laborales en el espacio que te contrató, ¿no? Porque en realidad uno podría decir, en términos generales, que en las áreas de mantenimiento es procurar que el espacio de trabajo, las cosas funcionen, ¿no? Que no se te caiga el techo en la cabeza, o sea, que tiene que ver con esas cuestiones. Entonces, acá otra compañera también perito, psicóloga, también Viviana, que creo que eras la que estabas levantando la mano, que es psicóloga en un juzgado de familia, ¿no? Que el objeto es acercarle conocimiento al juez. Yo creo que el ejercicio y no nos vamos a ir con demasiada respuesta cerrada, sino que va a ser como una pregunta abierta, pero es importante pensar sobre cuál es el objeto de nuestro trabajo, porque eso es algo que se disputa en términos de la salud laboral. Porque si el objeto de mi trabajo
o sea, o lo que yo me estoy proponiendo es algo imposible, lo más probable es que me genere efectos muy negativos, porque yo no puedo realizar ese objetivo, porque no tengo los medios, porque no depende de mí. Entonces, poder precisar lo más posible si mi objeto de trabajo tiene que ver con el trabajador judicial, las dependencias, los conflictos, estos diferentes tipos de conflictos a los que los justiciales y las justiciales acuden, es importante también para empezar a debatir, ¿no?, cuál es la exigencia que tenemos en relación al trabajo que realizamos. Voy a pasar a la siguiente, así no nos trabamos tanto, pero cuando pensamos en proceso de trabajo tenemos que pensar en esto, en varias como dimensiones al mismo tiempo, ¿no? Una es esto, el objeto, ¿sobre qué actuamos? La segunda es ¿con qué? O sea, ¿con qué herramientas, con qué materiales, con qué insumos? ¿Cuáles son los elementos de trabajo de una perito? ¿Cuáles son los elementos de trabajo de una administrativa? ¿Cuáles son los elementos de trabajo de alguien en mesa de entradas? ¿Son los mismos si trabajan en distintos fueros? ¿Son los mismos en un juzgado que en una oficina de mandamientos y notificaciones o cambian? ¿Tiene las mismas herramientas un chofer? ¿Tiene las mismas herramientas de trabajo una maestra de jardín maternal, por ejemplo? ¿Cuáles herramientas, materiales, insumos son con las que trabajan ustedes? Porque ahí cuando nosotros ponemos en abstracto, yo trabajo sobre el conflicto social, bueno, hay que darle como una materialidad a esa idea, ¿no? Sobre con qué herramientas trabajamos. ¿Qué necesitamos o con qué nos ayudamos para que ese trabajo se pueda llevar adelante? ¿Siguen ahí? ¿Se fueron? Estamos, se escucha todo perfecto. Bueno. Gracias, Mariela. Herramientas digitales, eso, tratemos de precisar, ¿no? Computadoras, impresoras, ¿qué son los códigos? ¿Los token? Los códigos civiles, ahí está, se ríe Luis de mi ignorancia, pero bueno, esto es lo que pasa en la jerga, ¿no? Yo pensaba en los tokens, libros, cuadernos, lapiceras, hojas. El celular, claro, celular. Gustavo, bien, Gustavo, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpen si escuchan ruido, es que estoy en este momento en el colectivo, pero no me quería perder este segundo módulo. Bueno, quiero enlazar esta respuesta en este pensamiento un poco también con la primera. Yo creo que siempre es el sujeto, siempre. ¿Sobre qué trabajamos? ¿Sobre qué trabajan inclusive nuestros jefes, nuestros jueces, los que están a cargo de las dependencias en las cuales como trabajadores nosotros, hablo de la parte del agrupamiento administrativo? ¿Sobre qué trabajan ellos? Bueno, ellos trabajan sobre nosotros y nosotros trabajamos sobre expedientes. Expedientes que hoy por hoy se han convertido, a lo largo de más de 30 años que tengo en el Poder Judicial, en una, y esto se enlaza con la respuesta a la segunda, en una automatización que me niego profundamente a decir que somos una fábrica de hacer chorizos. Y disculpen ustedes esta forma de decir las cosas, pero a mí me gusta hablar claro y preciso. El Poder Judicial, yo sé que cambió, ya no es el de los 90, ya está claro eso. Las herramientas son otras, la tecnología nos puede ayudar, pero también puede ser nocivo porque estamos hoy por hoy estableciendo un nuevo tipo de trabajador judicial.
un trabajador judicial que a mi modo de ver es automatizado y casi 24%. Esto desde el sindicato se viene trabajando, se viene estudiando, como lo estamos estudiando con estos talleres y todos en conjunto, como para poder darle una rosca de vuelta y poder volver al sujeto, para recuperar la salud. Entonces, nosotros si tenemos que hablar de insumos y de herramientas, lo primero y básico, más que una computadora y demás, es algo que hasta aquí nunca se ha podido lograr, que son las sillas ergonómicas. Nuestra salud, en la cual estamos mínimo 6 horas sentados, trabajando, sin ningún tipo de espacio en el medio, hace que necesitamos un lugar cómodo y ergonómico que establezca una postura, para que después no vengan cosas que son muy puntuales y que afectan y que tienen que ver con el estrés. Los síndromes de vertiginosidad, por ejemplo, la afectación a la cabeza y demás. Pero bueno, para no hacerlo tan largo, ya es bastante. Quiero que sí dejar en claro que hay muchas cosas que nos están faltando. Creo que el convenio colectivo nos va a ayudar a eso y para eso estos talleres van a servir mucho. La concientización de volver al sujeto, al trabajador y trabajadora judicial, y no tanto al objeto. Muchas gracias. Sí, mil gracias. Ahí el compañero nos tiró un par de puntas que son bien interesantes para empezar a traer estas preguntas a el patrón específico, el patrón diferencial de desgaste que tienen los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial. Cuando el compañero dice, bueno, el Poder Judicial yo me niego a aceptar que sea una máquina de hacer chorizos, que recibimos conflictos, los procesamos, intervenimos, resolvemos un expediente y de vuelta, estamos metidos en una máquina de hacer chorizos que funciona 24/7. Me niego a aceptar eso, pero al mismo tiempo dice, pero el Poder Judicial de hoy no es el de los 90. Y en ese continuo empieza a aparecer un concepto que es clave en el trabajo, asalariado en general, pero que tiene consecuencias muy importantes en términos de salud laboral, específicamente en los trabajadores y las trabajadoras que trabajan con este tipo de conflictos, con este tipo de situaciones. Es el concepto de alienación. Esta idea de, bueno, llega un punto que no veo lo que está pasando. Me desentiendo del objeto con el cual trabajo. Y que no es algo que solo le pasa a los que hacen, los trabajadores y las trabajadoras que hacen un trabajo intelectual. También le pasaba piensa en el traspaso de aquel artesano que hacía el zapatero que hacía el zapato entero, a décadas más tarde pasar a ser un operario de una empresa, de un taller de calzado, donde lo único que hacía era clavarle la suela a un zapato. Y antes hacía un zapato, lo veía, casi que se enamoraba de su objeto, le tenía cierto aprecio al objeto con el que trabajaba y se sentía realizado, sentía que lo que hizo tenía algún sentido. Trabajó, hizo un zapato y ahí está ese par de zapatos. Décadas más tarde, estoy hablando del siglo XIX, pasa a ser un operario que lo único que hace es clavar clavos en una suela. Y clava miles de clavos en una suela. Y no tiene ni idea, llega un punto que ni siquiera registra que esa suela es parte de un zapato. Empieza a dejar de ser esa persona conectada con el objeto con el que trabajaba, para ser un engranaje de una maquinaria que solo clava clavos. Y esto lo traemos para la actualidad hoy de muchos trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. ¿Cómo hacemos qué mecanismo tiene que hacer nuestra psiquis para desentenderse del objeto con el cual trabajamos? Ese objeto que todos ustedes describieron, que todos ustedes fueron mencionando. Si yo solo soy un operario de un sistema que
resuelve escritos, resuelve presentaciones electrónicas, siguen llegando más presentaciones electrónicas, las vuelvo a resolver. Llega un punto que ya, está bien, sí, reconozco que trabajo con un conflicto, pero estoy desentendido de ese conflicto, no lo veo, mi trabajo está completamente alienado, yo estoy completamente alienado del objeto del trabajo. Y esto tiene efectos en materia de la salud laboral, porque específicamente en el proceso de trabajo del Poder Judicial, y esto tiene que ver con este patrón diferencial de desgaste, y ahora lo vamos a ver cuando compartamos algunos datos de la encuesta de salud laboral que hizo la Federación Judicial hace unos años. Tiene un impacto. No es gratuito para un trabajador, para una trabajadora judicial, que el propio proceso de trabajo lo fuerce a cada vez más ser un engranaje de esa máquina de hacer chorizos, por más que nos resistamos, por más que no querramos. Pero el proceso de trabajo nos lleva a eso, porque no tenemos tiempo de pensar, no tenemos tiempo de descansar. De hecho, una de las críticas al expediente digital también tiene que ver con eso, porque antes el expediente papel permitía, tal vez no se podía, pero permitía mirar como la historia de esa causa. Con la digitalización, y que todavía tampoco terminó el proceso, digamos, de hacerse bien, está como todo partido, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver con pensar el Poder Judicial como unidad, compensar la división del trabajo al interior del Poder Judicial, para qué está cada espacio de ese Poder Judicial, para qué existe, cuál es su misión, cuál es su función, y dentro de eso, cuál es nuestro rol específico según la función, la tarea que tengamos o que ocupemos ahí. Esta forma organizativa y estos cambios en el proceso de trabajo y estas transformaciones, y también, hay que decirlo, la litigiosidad fue aumentando mucho con el tiempo, y la cantidad de empleados en términos generales se mantuvo estancada, o en relación a lo que aumenta la litigiosidad, en realidad es cada vez menor, ¿no? Entonces, en ese contexto, cumplir la función, hacer mi trabajo, cambia, digamos, ¿no? Y refuerza la competencia entre los propios trabajadores, refuerza las características de la competencia cuando alguien de administración se pelea con juzgado porque no tiene para darle los recursos que le están pidiendo, o se pelean con los de mantenimiento porque no pudieron ir. Entonces, digamos, todo esto son elementos que hay que tener en cuenta cuando analizamos la salud laboral. Ahí Carlos Manso está levantando la mano. Te doy la palabra, Carlos, y corremos porque no llegamos ni a la mitad de la presentación y nos queda media hora. Avanti, Carlos. ¿Estás por ahí, Carlos Manso? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Perfecto. No, te comentaba que vamos a andar rápido. Si quiero hacer una referencia porque lo voy a desarrollar después el 15 cuando nos veamos. Claro. Si yo tengo mal el dato, al Poder Judicial ingresa por año 1 millón de casos, lo cual me hace pensar varias cosas. Primero, que es responsabilidad del Poder Judicial dar una respuesta. Pero ese millón de casos es el emergente de un grado de conflictividad de contexto que no le corresponde al Poder Judicial. Entonces, es como si al sistema de salud ingresara 1 millón de enfermos. Hay que, salvando las diferencias y las distancias, ¿no? Hay que analizar cómo mejoramos el sistema de salud, pero también ver qué es lo que pasa en el contexto que hay semejante grado de, o índice de morbilidad, como se dice técnicamente, que es, en mi opinión, lo que no se hace. Entonces, ¿qué ocurre? Los problemas son siempre estructurales, los problemas de los trabajadores. Es decir, hay una demanda que es estructural y una respuesta del Poder Judicial que es coyuntural. La demanda es siempre grande, en magnitud, es urgente y es grave. Y la respuesta del Poder Judicial es meramente coyuntural. No porque el Poder Judicial sea ineficiente, sino porque, como dicen los médicos ante determinadas situaciones, el cuerpo está todo tomado. Entonces, el cuerpo social no tiene el resto suficiente para encarar esa problemática eficazmente. Entonces, la respuesta llega tarde y llega ineficiente,
no porque seamos lentos, que no se malinterprete esto, sino porque hay una relación inversamente proporcional, porque la problemática es estructural y la respuesta es coyuntural. Entonces, por genial que sea la respuesta, siempre se va a quedar a mitad de camino. La justicia, como dicen los medios de comunicación, que son parte del problema y que tenemos que tocarlo, y más la justicia penal, es como el arquero de un mal equipo de fútbol. Si las líneas que están adelante no paran a nadie, empezando por la familia, y al arquero le tiran de al lado, y por bueno que sea, termina fallando. Pero no es responsabilidad necesariamente del arquero. Redondeo con esto. Entonces, a partir de esto, viene que se trabaja en el Poder Judicial como a marcha forzada. Tuvimos la reforma de la reforma, empezando por la reforma de los 90. La presión de los medios de comunicación que nos han convertido en el chivo expiatorio de una situación que no hemos generado y que eso repercute al interior del Poder Judicial. Atención con esto, que lo voy a plantear el 15. La acción, la justicia es esto, la justicia es lo otro, la justicia. Y las reformas de los políticos que quieren hacerse un Poder Judicial a gusto de cada uno. Como si los otros poderes del Estado fueran un ejemplo, no sé, de la democracia ateniense. Pero todo, claro, y además el Poder Judicial, cuando dicta medidas, también necesita que los otros poderes funcionen, que funcione el Ejecutivo, que funcionen los municipios, ¿no? Eso también, porque incluso cuando da respuesta, queda impotente. No se trata, Juliana y demás compañeros, de hacer una defensa corporativa del Poder Judicial. Pero al Poder Judicial lo que le toca. Al Poder Judicial lo que le toca. Y al resto del poder de la sociedad lo que le toca. Porque ese millón de casos no los generó el juzgado. Se generaron afuera. Sí, perfecto. Se entiende perfecto. Me parece que vos lo que estás trayendo es pensar en la función social del Poder Judicial. Justamente hay un montón de estudios, y vos seguramente los sabés, pero bueno, se trabaja mucho, pero les comparto a los demás también, por si no saben, pero hay muchos estudios que hacen esa relación, ¿no? O sea, cómo a medida que se incrementa el conflicto social, la cantidad de trabajo que ingresa al Poder Judicial aumenta, ¿no? Incluso también nos habla de una sociedad que está rota, ¿no? Que el Poder Judicial tenga tanto trabajo, porque quiere decir que fallan todos los mecanismos anteriores, ¿no? Entonces también se le exige reparación, se le exige más eficiencia, pero bueno, también es cierto que hay procesos que en resolverse tardan más de 3 años y medio, ¿no? Como, por ejemplo, una sentencia en un tribunal de trabajo, en algunos lugares, ¿no? Y eso también es fuente de padecimiento. Correctísimo. No se trata por eso de que se piense que estoy haciendo una defensa corporativa. Al Poder Judicial es lo que le toca. Al resto de la sociedad lo que le toca. Yo fui dirigente del gremio, rápidamente, desde el año 69, cuando entré al Poder Judicial. Tenía 18 años y estaba al frente de las asambleas. Y terminé como dirigente en el 2012, cuando me jubilé. Y eso siempre ha sido así. Hay una relación inversamente proporcional. ¿Dónde? Y estaba escuchando los interesantes comentarios. Hay veces que el sujeto es objeto y hay veces que el objeto es sujeto. Por lo tanto, no hay una diferencia tajante entre uno y otro. El Poder Judicial es sujeto y objeto al mismo tiempo. Eso yo lo practiqué, ¿sabes cuándo? Cuando fui dirigente, en la asamblea. La asamblea es el medio y el fin al mismo tiempo. La comisión directiva es el medio y el fin. La AJB es el medio y el fin. Y el Poder Judicial es el medio y el fin. Es el medio para resolver cuestiones que están desde, no sé, desde Montesquieu para acá, pero también tiene que ser un fin en sí mismo, porque requiere lo que se llama mantenimiento. Si no hay mantenimiento, si no cuidamos la gente que tenemos adentro, entonces se produce eso y además la gente va a trabajar. Está la famosa frase de que mientras estés vivo, podés ir a trabajar. Al contrario, el trabajador judicial tiene un sentido exagerado de la autoexigencia y va a trabajar muchas veces enfermo o no en condiciones, o muchas veces no le queda más tiempo. Entonces, sí, esto pasa en general en los trabajos estatales, ¿no?
donde hay un compromiso social, entonces también eso se refuerza. Sí, ese tipo de cuestiones hace. Insisto, el Poder Judicial es un medio y es un fin a sí mismo. Y se descuida que es un fin en sí mismo. Se lo descuida como un dispositivo humano, porque merced, como voy a decir después, a las reformas judiciales y a los criterios de economía de empresa, entonces el trabajador es un recurso humano. Cuando está bien, cuando no está, se lo cambia por otro o se lo reemplaza, lo que sea. Y no se ve que, aunque no parezca, perdóname el mal sentido del humor, es un ser humano, ¿no? Que además, no casualmente, el Poder Judicial es uno de los más altos índices de licencia psicológica, psiquiátrica y de uso de ansiolíticos como el Ribotril. Así que... Claro. Te estás adelantando a toda nuestra ponencia, Carlos. Ah, bueno. ¿Será que estamos hablando de lo mismo? Tómalo como que estamos hablando de lo mismo. Vamos, sí, vamos a retomar. Perdón, bueno, paramos acá. Faltan 25 minutos, no queremos irnos, celebramos igualmente que pase esto, que se abra el micrófono, que participemos. Nuestra idea es, otra vez, cuando decimos, es importante pensar en el proceso de trabajo, bueno, ¿qué es el proceso de trabajo? Y acá tratamos de poner algunos ejes para que nosotros podamos precisarlo. Si hablamos de convenio colectivo de trabajo, bueno, estas preguntas tienen que estar contestadas y consensuadas, ¿no? Entre compañeros y compañeras. Entonces, el tercer eje tiene que ver con cómo, cuánto y dónde trabajamos, ¿no? Qué jornada laboral, qué ritmos y qué tiempos, o sea, cuáles son las exigencias, qué control tenemos sobre nuestras tareas, cuál es nuestro lugar de trabajo, si trabajamos según objetivos o metas, y todo esto, digamos, al mismo tiempo, a ver si puedo avanzar, genera trastornos de diferentes, de diferentes tipos, ¿no? Los físicos, por esto que contaba el compañero desde el colectivo, las sillas ergonómicas, musculoesqueléticos, ¿no? Problemas lumbares, contracturas, otros que están generalmente asociados a situaciones también de estrés, o lo que decía recién Carlos Manso, ¿no? Bueno, insomnio, nerviosismo. La voy a pasar de largo, así seguimos, porque la pregunta y también lo que trata este taller, este encuentro, es de pensar, bueno, ¿qué estrategias de acción y abordaje, qué cosas nosotros podemos hacer frente a esta realidad que ya sabemos que tiene un montón de problemas y ya sabemos que hay un montón de compañeros y compañeras con padecimientos, con malestares? Entonces, nosotros vemos como 3 niveles. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. De abajo es, bueno, el lugar de trabajo, ¿no? Lo que hayamos definido anteriormente. Por suerte también en el chat Roxana de Morón contestó y ella trabaja en los conmutadores. Está buenísimo porque no le habíamos mencionado ese lugar y es muchas veces invisible porque la cantidad de trabajadoras son muy poquitas, pero el tipo de desgaste de esa tarea es bien distinto que la de las demás. Entonces, el lugar de trabajo puede ser el conmutador, puede ser el jardín, puede ser un juzgado, puede ser una defensoría, puede ser la dirección de arquitectura, etcétera, etcétera, lo que venimos mencionando. Ese va a ser el primer nivel. En ese nivel vamos a trabajar sobre, así rápido, voy a pasar y vamos a hacer más partes participativas, pero no vamos a poder, y las vamos a pasar rápido y les vamos a decir, hay bibliografía que vamos a subir dentro del campus del instituto, donde pueden ustedes ir a buscar, a profundizar, y también siempre pueden escribir para pedir más información. Entonces, el primer nivel es lugar de trabajo. Hay 2 herramientas concretas que vamos a pasar así medio de largo. Una es el mapa de riesgos, el otro son los relevamientos edilicios. Después tenemos otro nivel de acción, que es el de actividad o sector, un nivel más como agregado de acción, y por último, el nivel de, bueno, todos los trabajadores juntos, ¿no? Así que en tiempo récord lo voy a pasar de largo, voy a hablar casi sin respirar, y ténganme paciencia. Si quieren escribir en el chat, buenísimo, porque después lo guardamos y porque otros los van a ir leyendo. Alguien alguna vez, supongo que habrá hecho un mapa de riesgo, pero si no lo hizo, el mapa de riesgo es una técnica que se usa
que, digamos, hay que saber algunas cosas, no hay que ser un súper especialista, pero hay que saber algunas cosas para poder construirlo. Es una construcción, es una representación gráfica del lugar de trabajo, se hace un dibujo, un croquis de ese espacio de trabajo, donde se analizan cuáles son los riesgos que existen en términos de salud y seguridad en el trabajo. Y ese riesgo se determina a partir de dos cosas, del tipo de riesgo, o sea, su cualidad, su característica, y su magnitud, o sea, su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Si su probabilidad de que ocurra es alto, es medio o es bajo. Entonces, los tipos de riesgo se podían categorizar en grandes grupos. Esos son, por ejemplo, riesgos físicos. Si quieren ustedes ir poniendo ejemplos de cuáles serían ese tipo de riesgos para que nosotros los visualicemos, traten de pensar ahora, cuando hacemos este ejercicio, en su lugar de trabajo, al lugar a donde van a trabajar todos los días, o a los lugares a los que van a trabajar, en el caso, como contaba Julián, que va a los distintos barrios, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de riesgo físicos? Tiene que ver con la carga térmica, eso refiere, por ejemplo, a temperaturas, si estamos sometidos a temperaturas extremas, muy altas, muy bajas. Todo esto al mismo tiempo está, digamos, hay establecido socialmente, a partir de la legislación de seguridad e higiene, cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos para el cuerpo, ¿no? Eso lo digo porque, si ustedes quieren, pueden ir a mirar las leyes para hacerse la pregunta, ¿cuál es el mínimo y cuál es el máximo? La presión, el ruido también, está medido en decibeles, las vibraciones, las radiaciones. Piensen también si en su trabajo hay este tipo de riesgos. Después tenemos los riesgos químicos, ¿no? Que son los sólidos, las partículas que se respiran, fibras, humos. En el Poder Judicial hay un montón y eso tiene que ver también con los expedientes viejos, ¿no? Hay muchos que están archivados también en las dependencias, líquidos, nieblas, gases, vapores. Los biológicos, bacterias, virus, hongos, ahí entra otro actor del Poder Judicial que todavía no lo mencionamos y que en general no vienen a estas capacitaciones, pero son las personas que trabajan en las morgues, en los laboratorios de pericia, digamos, de criminalística, ¿no? Que también son grupos más o menos reducidos de trabajadores dispersos a lo largo de la provincia, pero cuyo trabajo, digamos, tiene otras características. Por instalaciones y equipos, no ergonómicos viene antes, ¿no? Que tiene que ver, otra vez, volvemos a la silla de Gustavo, contada desde el colectivo, las posiciones forzadas, cómo esos elementos nos obligan a trabajar, si encorvados, y en posiciones forzadas también tiene que ver mucho con el levantamiento, con los levantamientos de peso, y eso que parece que no tiene nada que ver con el Poder Judicial, tiene bastante que ver, porque cuando uno mira las estanterías donde están puestas los expedientes, hay mucho movimiento que tiene que ver con levantar peso. Instalaciones y equipos, los aspectos constructivos, cuál es el espacio que tenemos para trabajar, la ventilación, la iluminación, el riesgo de incendio, el riesgo mecánico, el riesgo eléctrico. Y después hay toda una serie de riesgos que son como más nuevos para la legislación, que tienen que ver con los riesgos psicosociales, ¿no? Con los de la organización del trabajo, que tiene que ver con lo que venimos hablando, los turnos, los horarios, la modalidad de contratación. No es lo mismo el riesgo si mi trabajo, yo estoy en riesgo de perder constantemente el trabajo, que si tengo una estabilidad por el tipo de contrato, que si no la tengo. Bueno, la supervisión, el apremio del tiempo. Sigo para adelante. Ahí, dale. Si pueden, vayan mirando el chat, porque algunas compañeras, María Soledad, Mariela, Ana Lidia, fueron citando algunas, fueron identificando algunos de los riesgos, y es bien interesante pensar, o sea, cómo se vinculan esos riesgos que ustedes están identificando con después padecimientos que tenemos los trabajadores y las trabajadoras en nuestra salud. A ver,
en términos generales, cuando pensamos el sistema de riesgo de trabajo, el sistema de RPs, las enfermedades profesionales prácticamente no existen. Sin embargo, ustedes están identificando algunos riesgos que seguramente tengan su correlato en padecimientos, en afectaciones a la salud de trabajadores y trabajadoras que trabajan en esas condiciones y que en muchos casos hasta después ni siquiera aparecen como enfermedades relacionadas con el trabajo, aparecen como enfermedades, como patologías que desarrollaron los trabajadores y las trabajadoras por fuera de la vida laboral sin ningún tipo de vínculo con el trabajo, cuando en realidad es todo lo contrario. Exacto. Está buenísimo todo lo que van anotando, espero que lo podamos copiar para después recuperarlo. Este cuadro lo que muestra es el nivel de riesgo y el tipo de consecuencias previsibles que produce cada una, y entonces, bueno, muestra esto, los niveles de gravedad o qué puede provocar. Acuérdense que estamos pensando en la prevención, por eso también es importante entender cuáles de esas conductas que nosotros identificamos pueden llevar a una situación de mayor gravedad en términos de la integridad psicofísica de una persona y cuáles menos, ¿no? Porque el tipo de acción que nos proponemos es diferente. Como el mapa de riesgos es una representación gráfica, esto se le suele poner colores y se le suele identificar a cada tipo de riesgo con una figura geométrica, ¿no? Esta figura geométrica, según el nivel de gravedad, va a ser de un color o de otro. Esto para que, en términos generales, ustedes lo conozcan. Acá hay un cuadro que muestra una especie de clasificación en relación a los riesgos psicosociales. Hay mucho escrito sobre esto. Lo más difundido es el trabajo de ISTAS, que desarrolló como un cuestionario para medir esto específicamente. En la encuesta que después Luis va a compartir un poco los resultados, se utilizaron preguntas de eso dentro de la encuesta de salud laboral a judiciales. No lo voy a leer porque no vamos a llegar. Este es un gráfico sobre el mapa de riesgo, ¿no? Se identifica cada cosa con un número. Cuando vamos discutiendo entre compañeros y entre compañeras, bueno, vamos pensando juntos. A ver, ¿tenemos riesgos físicos? Bueno, sí. Y ahí también le vas diciendo, este sería alto, medio alto. Bueno, vas discutiendo. Y acá esto no es una declaración jurada, no es que va a venir un técnico de seguridad e higiene y te va a poner un 1 si no cumplís con la legislación. Lo importante de estos ejercicios es pensar en conjunto con los compañeros y las compañeras, mirar alrededor el lugar de trabajo y empezar a pensar a qué riesgos estamos expuestos, es empezar a pensar qué cosas tenemos que hacer para trascenderlo, para mejorar esa situación. Entonces, acá quedó chiquito algo, no sé por qué, pero bueno, la segunda herramienta que queríamos compartir es un formulario, una planilla que se armó para hacer un relevamiento edilicio, ¿no? Eso tiene un montón de categorías, que son estas que aparecen después. Procuraremos que cuando se suba el archivo esté en una letra que podamos leer. Pero bueno, tiene un montón de cosas. Lo que hace estas categorías es transformarlas en preguntas bastante simples. Algunas de estas están acá. Una de ellas tiene que ver con los espacios de trabajo, otra con la protección contra incendios. Son preguntas muy, muy simples. Vamos a ver algunas. Estas son como las menos comunes, porque ya estuvimos hablando mucho de las características físicas del espacio de trabajo, pero estas apuntan a otras cuestiones que están establecidas también en la legislación y que en general son las menos visibles, ¿no? Una pregunta dice, ¿el edificio fue visitado, relevado por el personal de el área de seguridad e higiene? Sí, no. Bueno, esta pregunta, todas las preguntas son como capciosas, podríamos decir, porque en realidad la pregunta, decir sí, no, o sea, si la respuesta es no, en realidad deberían pasar, porque entonces ¿cómo el organismo empleador puede garantizar que las condiciones de seguridad e higiene son dignas? Si no pasó nadie que tiene justamente la tarea de verificar eso. Entonces, esa es una, si se realizó algún tipo de curso, charla, formación en relación al cuidado y la seguridad en el trabajo, esa charla tiene que estar en relación a la tarea que yo hago, no tiene que ser una charla general de cómo me tengo que lavar las manos
o de los virus que corren en la vida, sino vinculada a el tipo de trabajo que yo hago. Si el servicio de sanidad, bueno, esto visito si hubo personal médico, si se realizó algún tipo de curso o charla para el cuidado de salud en el trabajo, dónde, es en horario laboral, no es en horario laboral. Bueno, son todas preguntas que nos ayudan a pensar, a mirar ese lugar donde trabajamos de otras maneras y nos ayudan a discutirlo junto con nuestros compañeros. No hace falta estudiar nada en particular, sino simplemente ir todos los días a trabajar ahí. Acá hay algunas imágenes en esos relevamientos de edilicios, bueno, cosas que nos encontramos que son evidentes, el riesgo eléctrico, los enchufes al lado de la madera, una manguera de agua que está tapada por una mesa, una de estas sillas hermosas que contaba el compañero al lado de la estufa. Esa silla, creo que la mayoría las conoce, tienen tela, y aparte está al lado de la mesa que también es de madera. Hay una estufa al lado de los archivos. Bueno, en los archivos no hay lugar. Por ejemplo, la normativa especifica una altura mínima y máxima para poner los expedientes. En esta foto claramente no se cumple. Tampoco se cumple una de las cosas que dice la normativa en relación a la prevención de incendios, es que los pasillos tienen que estar despejados. Claramente en la foto se ve que no están. Una cosa muy frecuente es encontrar las salidas de emergencia tapadas por expedientes, por muebles, por sillas. Bueno, eso es un problema para la prevención. Bueno, las caídas, los matafuegos vencidos, esto también es muy frecuente y es algo muy simple que podemos mirar todos los días en la oficina, si ese matafuego está en condiciones o no, los techos que se caen. Bueno, imágenes que para algunos lamentablemente pueden ser muy cotidianas. Queríamos reflejarlas acá para entender que cuando estamos hablando de acciones no es que estamos pensando en cosas estrambóticas, sino en cosas que realmente se pueden mirar todos los días y que es simple, digamos, empezar a organizarse para cambiarlas. Sí, Juliana había mostrado hace un ratito una filmina donde diferenciábamos distintos niveles de acción sindical. Un nivel en el lugar de trabajo, esta idea de, bueno, se puede hacer un mapa de riesgo, se puede hacer relevamientos de edilicios. Ahí creo que Pablo levantó la mano, ¿puede ser? Sí, Pablo. Sí, bueno, hace 2 semanas en paritarias se pinchó mal justamente por esto. Teníamos todos los extintores de la ciudad judicial en Roca vencidos. Nada, eran vencimientos de entre 8 y 10 días, dependiendo los pisos, porque son 9 pisos en la ciudad judicial. Entonces creo que un poco se está viendo gran parte de los ajustes que están haciendo los estados provinciales en, bueno, en cada vez invertir menos en nosotros y por ende en lo que es la seguridad y condiciones de trabajo, claramente, ¿no? Es interesante porque no ha habido muchos incendios en oficinas. Agregar esto un poco. Entonces, un argumento de la patronal suele ser, bueno, no se va a prender fuego. Y de hecho muchos compañeros y compañeras pueden decir, bueno, no va a haber incendio, hasta que lo hay. Y el día que lo hay, es el día donde ya es tarde para pensar, bueno, cómo es el plan de evacuación, para dónde salimos, qué pasa, digo, con las sustancias que ingerimos, digo, con el humo que ingerimos. Bueno, y ha habido algunos incendios. Recuerdo uno en un juzgado de familia de Moreno, pero digo, ha habido episodios. Entonces, estas cuestiones que pueden aparecer como, bueno, es algo muy raro, no va a pasar, después pasa. Y después están las otras cuestiones que son más invisibles, que son esa gota que orada la piedra. O sea, no es el incendio, que es ese episodio único que no sucede casi nunca, pero que cuando sucede tiene consecuencias tremendas sobre nuestra salud, sobre nuestra vida, sino que son estas situaciones que todos los días pasan un poquito.
pero que en el largo tiempo, como todos los días pasan un poquito, van generando efectos que también son muy nefastos, muy complejos sobre nuestra salud. Lo planteaba Roxana hace un ratito en el chat, donde decía, bueno, todos los días durante 6 horas estamos recibiendo llamados telefónicos con problemáticas negativas, con presos que nos llaman constantemente, que quieren hablar con vos. Y la frase que usó fue, cuesta desconectar de todo eso. Y ahí no hay un incendio, no hay un accidente laboral, pero hay una gota que fue horadando esa piedra. Y que un día no pasó nada, 2 días no pasó nada. A lo largo del tiempo esto tiene consecuencias directas sobre la salud de los compañeros y las compañeras que están llevando adelante esa tarea. Y un poco en esa línea, retomamos lo que planteábamos hace un rato. Hicimos en primer lugar, Juliana trabajó sobre algunas herramientas sindicales que se pueden usar en los lugares de trabajo. Hacer un mapa de riesgo, hacer un relevamiento de inicio, pero también se pueden hacer cuestiones a un nivel más agregado. Veíamos más al principio la lucha por la jornada limitada de trabajo, un agregado que involucra a todos los trabajadores y las trabajadoras, pero también a nivel sectorial, a nivel de actividad, se pueden llevar adelante acciones sindicales para visibilizar, para concientizar, para extender estas discusiones y estos debates a más compañeros y compañeras, pero también para tener información y herramientas de discusión política con los empleadores. Algunos de ustedes fueron mencionando que todo esto tiene que vincularse con la discusión por un convenio colectivo de trabajo. Y efectivamente, la salud laboral debería ser uno de los ejes centrales de cualquier discusión de un convenio colectivo de trabajo. Y para eso es necesario tener información. Y ahí una de las acciones que recientemente desarrolló la Federación Judicial a nivel nacional, pero que tiene algunos antecedentes bien interesantes en el caso de la JB, Carlos Manso la próxima vez les podrá contar un poco más, tiene que ver con realizar encuestas, con preguntarnos a nosotros, a nosotras, qué nos está pasando. Y ahí, solo para compartir rápidamente algunos de los resultados de la encuesta de la Federación de hace unos años, es bien interesante porque bueno, más del 70% contestó que trabajaba más de 7 horas y alrededor de un 20% que trabajaba más de 8 horas diarias, como para poner en discusión esta idea de las 6 horas de trabajo. El 40%, es decir, casi la mitad de los trabajadores y las trabajadoras, dijo que tenía dificultades para concentrarse o que tenía muchos nervios, que cada tanto tenía una situación de mucho nerviosismo. El 25%, es decir, 1 de cada 4, dijo que tenía problemas vinculados al ruido y a la iluminación. El 30% aproximadamente dijo que tenía problemas para dormir. Son todas, de vuelta, respuestas de ustedes a nivel nacional, que fue sistematizando la federación y que efectivamente, después se traducen en padecimientos concretos. Algunos de los síntomas que fueron manifestando, me había quedado con un dato viejo del sueño. Era más, no era el 30%, era arriba del 40%, que tenían problemas con el sueño, problemas para concentrarse. No, es que la otra era nacional y esta es de provincia de Buenos Aires, entonces cambia, quiere decir que en provincia de Buenos Aires es peor ese problema. Fíjense que en todos los casos, y esto por ahí para discutir en otra oportunidad, en esta placa lo que se ve es el tipo de síntoma y cómo se distribuye por varones y mujeres. En todos los casos, las mujeres manifestaron que tenían más síntomas, que experimentaron más síntomas que los varones. Daría para otra discusión si esto tiene que ver con problemas en la respuesta, es decir, con que los varones somos menos, estamos menos propensos a admitir que padecemos alguno de estos problemas, o también que el proceso de trabajo sumado a la doble jornada impacta de manera diferencial en las mujeres, o las dos cosas. Pero bueno, esto como para ver, son datos, cuando los vimos fueron muy, muy importantes, que nos llamaron mucha atención. Casi el 40% de las mujeres dijo que en el último año había tenido algún episodio de palpitaciones, mareos, desmayos, dolor de cabeza. Casi el 40% había tenido trastornos digestivos. Ahora, es mucha la cantidad de trabajadores y trabajadoras que está
diciendo voluntariamente que en el último año la pasó mal y que estos síntomas tienen vinculación con el trabajo. Creo que están Pablo y... Sí, voy a recordar que estamos en las 6 de la tarde, que era nuestro horario límite. Nos vamos obviamente a pasar un poquito. Espero que puedan quedarse todavía algunos un poquito más. Pablo y después María Soledad y después retomamos para cerrar. ¿Pablo? Bueno. Bueno, María Soledad, entonces. ¿Ahí se me escucha? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, más que nada yo te escuchaba, Luis, te escuchaba Juliana, lo escuchaba Julián. Y esto me parece muy importante, todo esto que venimos hablando, incluso en los cursos anteriores que se organizaron, que participé en los otros dos, pero sigo sosteniendo que la fuerza, ¿no es cierto?, que hace a la actuación del sindicato siempre va a ir de la mano de todos los que lo conformen y todos los que tengan, entre comillas, los huevos de decir las cosas que no funcionan, con perdón de la palabra si a alguno le cae mal. Yo hace 22 años que trabajo en el Poder Judicial y lo que observo es que todas estas situaciones que se vienen nombrando, es decir, las padecemos todos, pero la mayoría las calla. ¿Y por qué las calla? Las calla porque tienen como una obediencia debida al titular de la dependencia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un sistema judicial donde aquel que exterioriza lo que pasa, aquel que señala, dice hay que cambiar esto o aquello, esto no funciona, es visto como la oveja negra del grupo. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que en la práctica pierdas ascensos, que en la práctica te cambien de despacho, que en la práctica te desciendan y tengas que pasar a ser funcionario itinerante, te coarten la carrera y no puedas ascender nunca más. Es decir, está como naturalizado el hecho de que uno, por ser trabajador judicial, tiene que obedecer en forma irrestricta la orden del titular y agachar la cabeza y decir todo que sí. En esta competencia atroz de la que yo hablaba antes, que no importa decir pisarle la cabeza al compañero, hablar, criticar, porque lo que importa es ascender, ascender, ascender y ascender. Y en la medida en que la gente no entienda que dentro del trabajo es más importante la salud que la billetera, porque en definitiva, como decían recién, es decir, puedo tener un cargo alto, pero a ver, estoy comprando medicación psiquiátrica que me sale 20.000 pesos por mes, estoy comprando, no sé, un antirreumático, ¿me explico? Es decir, eso lleva al vaciamiento de lo que me generó ese cargo y a una calidad de vida deplorable. Entonces me parece, y viendo la gente que está conectada, que digamos, desde que arrancó eran 50 y pico, ahora somos 43. Somos 19 departamentos judiciales. ¿Dónde está la gente? Es decir, es como que saben que todo esto existe, pero es mejor callarse la boca, porque si no se ofende al titular. Y les voy a contar rápidamente, porque sé que estamos pasados de horario, una situación en la que yo trabajaba en un despacho cerrado, no teníamos la división que correspondía de acuerdo a la ley, el metraje indicado para que estuviéramos 4 personas dentro de una oficina y una caldera encendida constantemente. Eso me generó palpitaciones, falta de aire, bueno, una situación espantosa. Entonces, ¿qué hice? Decidí enviar por mí misma, como prosecretaria, una nota a Seguridad e Higiene de la departamental en la que trabajo, que es Mar del Plata. Me largué y la mandé. Y bueno, la mandé, algunos me firmaron, algunos de mis compañeros. Eso hizo que viniera en su momento quien era el ingeniero Belderrain, hizo mediciones por el funcionamiento de las calderas, se estableció que las calderas tenían que estar menos de 30 grados si no era riesgo térmico. Eso previo a toda una investigación que hice del concepto de estrés térmico, riesgo térmico. Es decir, que si no hubiese presentado esa nota, no hubiese venido nadie a medir.
De cualquier manera, los despachos siguieron iguales, sin ventilación, sin iluminación natural. ¿Y esto qué provocó? Que me llame mi jueza, que ahora está jubilada, y me diga, tenías que hacerme esto cuando estoy a punto de jubilarme, pero ¿qué te hice? ¿Qué te hice si estoy bregando por la salud mía y de mis compañeros y de la tuya también? Y bueno, y para todo esto, todo el conjunto de las señoras magistradas del fuero, que es intocable, todas enojadas conmigo porque mandé esa nota sin pedir la autorización. Yo creo que el derecho a la salud es una cuestión inalienable y no tengo que estar pidiendo permiso. Bueno, así la pago después, ¿no es cierto? Porque después surgen los cargos y vienen y se lo dan a otro. Pero digo, está muy... se entiende perfecto el planteo. Sí, sí, se entiende perfecto. Acá estoy con mi hija. Hoy venimos haciendo mucho hincapié en la idea del desgaste, pero los que hayan participado en algún curso de formación del centro, del CIF, sabrán que desgaste y competencia para nosotros son dos caras de la misma moneda. Hoy, claramente la competencia, María recién hacía mucho hincapié en eso, pero claramente es otro de los mecanismos, es el mecanismo por excelencia del disciplinamiento. Y transformar todo esto en un derecho individual. Y la única forma de superar este tipo de planteos es que se transformen en cuestiones colectivas. Porque donde son, algo que plantea alguien individualmente, un trabajador, una trabajadora individualmente, pasa lo que contaba María Soledad. Pero avanzo un poquito más para así por lo menos vamos cerrando con algunas cositas que no queremos que se pasen. ¿Pasó o no? Volvemos a entender. Acá, en la otra placa lo que se veía era los padecimientos, los síntomas que manifestaron tener trabajadores y trabajadoras judiciales de todo el país. Esta placa es el tipo de medicamentos que consumieron en el último año. Se las dejamos para que las miren. Solo voy a hacer referencia a una de las más bajitas, que es la anteúltima, psicofármacos. Carlos hace un rato decía que los y las judiciales son de los trabajadores que consumen más psicofármacos. Y ustedes contestaron que aproximadamente el 10% toma regularmente psicofármacos. El 10%. Es muchísimo. Puede parecer poco, pero es muchísimo. Y de vuelta, esto tiene que ver con un patrón diferencial de desgaste propio de todo esto que venimos discutiendo. Cuando hablamos del proceso de trabajo, cuando hablamos, Roxana decía, bueno, no puedo desconectar de esto. Cuando hablamos de la máquina de hacer chorizos y los expedientes que tienen que ver con conflictos sociales en una sociedad que está rota, esto se traduce en de 1 de cada 10 judiciales y judiciales que contestó a la encuesta de la Federación tome regularmente psicofármacos. Ni que hablar de relajantes musculares, calmantes de dolor, medicación para el aparato digestivo, que también son patologías muy vinculadas a un trabajo muy estresante. Y con esto vamos cerrando entonces. Acá, está la encuesta como una herramienta de tipo general, y después otras cuestiones que son sectoriales. Cuestiones que tienen que ver y que la AJB tiene mucha experiencia en, avanzar con la situación de edilicia, con la situación que puedan plantear los delitos, el sector de mantenimiento y notificaciones, con la problemática de las presentaciones electrónicas, cuestiones que no tienen que ver necesariamente con toda la actividad, pero sí con algunos sectores en particular, y que también es una forma de intervenir colectivamente. Pero de vuelta, pensando en que este tipo de cuestiones y esta actividad me parece que se inserta dentro de esa preocupación de la AJB, porque no estén expuestas a conductas heroicas. Lo que hace un compañero o una compañera que individualmente se pone a hacer este relevamiento, que individualmente se pone a hacer una denuncia, es una conducta heroica, que es necesaria, que es fundamental, pero que de vuelta la expone a represalias, como contaba María Soledad, y que sería muy distinto si esto se pudiera traducir en una acción colectiva. Pero para poder traducirlo en una acción colectiva hace falta, por un lado, la decisión del sindicato, que de vuelta es algo que está, pero también que esto sea un problema percibido como tal por más compañeros y compañeras. Y ahí, que seamos 40, que seamos 50, para mí no es
ni bueno ni malo en sí mismo, sino qué es lo que hacemos después con toda esta información, qué es lo que hacemos después con este material y con estas discusiones, en la medida de que podamos volver a cada lugar de trabajo, que podamos volver a cada departamental y seguir replicando este tipo de discusiones, porque de vuelta es lo que va a permitir fortalecer estrategias que necesariamente tienen que ser colectivas. Y complementando lo que dice Luis, tal vez porque también trajimos las herramientas que trajimos hoy, en los relevamientos edilicios, por ejemplo, hubo un caso que nosotros, bueno, fuimos con el aparato, medimos la luz, daba baja la luz, y justo había un compañero de mantenimiento y dijo, va, pero yo en el depósito tengo un montón de lamparitas, fue y las colocó en el momento, ¿no? Lo digo, parece una anécdota tonta, ay, no tenían lamparitas, no se dieron cuenta, pero es que no estamos acostumbrados a pensar y a juzgar críticamente en qué condiciones estamos trabajando. Y qué cosas, eso, hay distintos niveles de complejidad. Hay cosas que para que se puedan modificar necesitan de mucha más fuerza y de muchos más compañeros y compañeras comprometidas, y hay otras que simplemente con hacerlas visibles, plantearlas, se pueden modificar. Acá también hay compañeras que en la departamental de San Nicolás se hicieron los pedidos por la exposición de los trabajadores y trabajadoras de la morgue a los rayos X, por ejemplo. Estoy diciendo como hablando de distintos niveles de complejidad, y a veces también para convocar a los compañeros está bueno empezar a pensar estratégicamente cuáles son las cosas que sí podemos mejorar o que sí podemos alcanzar. Por ejemplo, preguntarse si se puede sacar esos muebles de las salidas de emergencia, preguntarse si se pueden reorganizar los recursos que hay dentro de una oficina para que entre más la luz. No sé, estoy diciendo distintas cosas, pero cada uno de ustedes puede pensar en su propia realidad y encontrar muchas más respuestas de las que estamos dando nosotros. Por eso el taller fue una invitación a pensar, a dialogar, no solo a registrar el problema, sino también a registrar que existen distintos tipos de respuestas posibles, que algunas son más inmediatas, que algunas son más pequeñas, pero lo que nos muestra es que podemos transformar el estado de cosas si nos juntamos con los otros, ¿no? Hasta acá estamos. La semana que viene, no, el próximo encuentro creo que es en 15 días, la expositora es Susana Cuadro para seguir profundizando en esta problemática y sobre todo esto, ¿no? Los desgastes que se producen en el trabajo. Así que les agradecemos un montonazo la presencia, haberse quedado varios hasta el final y haber participado, porque eso es lo que enriquece estos espacios de formación y de autoformación. Gracias, compañeros, compañeras.